Dios mío, fuerza, carácter, voluntad, Señor, para que se tomen en serio el mensaje del Evangelio, Señor. Oramos por los que tienen problemas familiares, por los que tienen problemas económicos, por los que andan buscando un trabajo, Señor. Suple, provee. Oramos por los que están débiles, descarriados, debilitados, apartados de los caminos del Señor, para que seas tú haciéndolos retornar de nuevo al servicio, Dios mío, ovejas descarriadas, personas, Dios mío, apartadas, frustradas, decepcionadas, heridos, Dios del cielo, desorientados, Señor. Vuelve tú, Dios mío, en tu misericordia y en tu amor a alcanzarlos y a llevarlos, Dios mío, otra vez al redil, al camino, a la iglesia, Dios mío, para que sigan peregrinando juntamente con nosotros al reino de los cielos, Señor. Oro también que bendigas esta palabra que voy a compartir con mis hermanos en esta hora, Padre. Oro, Dios del cielo, que sea de bendición para todos los presentes, Señor. Oro asimismo también, Dios mío, por la madre de nuestro hermano Jairo, que tiene que ser intervenida quirúrgicamente, Señor. Pon tu mano allí, Dios del cielo, para que reciba sanidad y su testimonio, Dios mío, sea, oh Dios, notorio entre todos sus familiares y amigos, Señor. Gracias, Dios, en tus manos nos encomendamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, tomen asiento, por favor. Y preparen sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Quiero compartirles un mensaje que hay ahí en Mateo, capítulo 13. Ese capítulo contiene nada más y nada menos que 7 parábolas, 7 ejemplos de lo que es el reino de los cielos, 7 enseñanzas preciosas. De cada una de estas 7 parábolas podemos aprender mucho. Y el título de lo que quiero compartir hoy se titula El porcentaje de fruto, el porcentaje o la cantidad de fruto que cada uno de nosotros como cristiano debe dar, ¿verdad? Porque sabemos que unos dan más, otros dan menos, sí, pero todos estamos llamados a dar fruto porque con el fruto se glorifica a nuestro Padre Celestial. Y en Mateo capítulo 13 queremos que lo abran todos y sigan conmigo la lectura de la palabra. Bueno, otra cosita que se me olvidó antes de dar lectura a esto, que mañana lunes a las 8 de la noche mi esposa se reúne con las mujeres aquí, así que todas las mujeres están invitadas mañana lunes a las 8 de la noche a reunirse con ella aquí. Y los que estudian teología subimos a la azotea para dejarle la iglesia a las mujeres, así que ya saben, ¿sí? Vengan las mujeres a reunirse con mi esposa. Ella es una buena consejera y una buena madre que le da consejos y orientación. No solamente se ora, sino que también se le aconseja a la gente, ¿verdad? Porque la oración resuelve muchas cosas, pero hay otras cosas que aparte de orar se necesita también consejería. Entonces mi mujer, ella va a estar aquí mañana a las 8 de la noche para esa reunión con las mujeres. Como les decía, vamos a Mateo capítulo 13 para leer una conocida parábola. Mateo capítulo 13, ¿todos lo tienen listo? ¿Dicen amén? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mira, Jesucristo está predicando sentado, que también se puede predicar sentado. Habitualmente lo hacemos de pie, pero él se sentó en la barca y desde allí predicó la palabra de Dios. Verso 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se secó, y porque no tenía raíz,
salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Quiere decir, a cualquiera que tiene interés, a cualquiera que tiene pasión, a cualquiera que desea conocer más de Dios, a cualquiera que tiene hambre de Dios, se le dará alimento y tendrá más. Pero al que no tiene, al que es indiferente, al que le da lo mismo tener poco que no tener nada, dice, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, verso 13. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen, ¿de qué manera? Pesadamente. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, entre ellos Elías, Jeremías, Isaías, David, Moisés, todos ellos, desearon ver lo que veis y no lo vieron. Es decir, desearon tener el privilegio de ver personalmente al Mesías y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquella generación tuvo un privilegio tremendo, pero lo desperdiciaron. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Observe esto, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el que fue sembrado en buena tierra. En la parábola del sembrador, hermanos, tenemos un ejemplo claro de lo que es la vida fructífera de los cristianos y la cantidad de fruto que los cristianos deben dar, que no es la misma. No es la misma cantidad de fruto que da un cristiano que la que da otro cristiano. De un cristiano a otro suele haber grandes diferencias en cuanto a la cantidad de fruto que cada uno da. Uno da 30, otro da 60 y otro da 100 por uno. En la parábola del sembrador, nosotros vemos que la semilla que fue sembrada cayó en diferentes clases de terreno. Está la semilla que fue sembrada junto al camino, que como era un terreno duro y estaba bastante
no estaba hablando para que la semilla se penetrara, pues esa semilla dice que se la comieron las aves. Está también la semilla que cayó junto a los pedregales. Esta semilla que cayó junto a los pedregales creció, pero como debajo había muchas piedras, pues cuando salió el sol se secó y no sirvió para nada. Y está la semilla que cayó entre espinos, malas hierbas, y esta creció también, pero los espinos eran más fuertes y ahogaron a esa pobre semilla y también esa se perdió. Y luego tenemos la semilla que cayó en buena tierra, y sobre esta es sobre la que quiero hablar en esta mañana, sobre la semilla que cayó en buena tierra, entre la cual estamos nosotros, ¿verdad? Somos buena tierra, somos buena semilla que ha caído en buena, es decir, la buena semilla del Señor ha caído en buena tierra. Esperamos y oramos que todos los que estamos aquí sean buena tierra para la gloria y para la honra del Señor. Los que cayeron entre espinos, lo que cayó entre pedregales, lo que cayó en el camino, todo eso se perdió. Toda esa semilla no produjo absolutamente nada. Es decir, todos esos tuvieron una vida infructuosa, aunque muchos oyeron de la palabra del Señor, todos esos oyeron, pero se condenaron, se perdieron y no sirvieron para nada, no llegaron a dar fruto. Sabemos, hermanos, que en el versículo 23 dice de la semilla que cayó en buena tierra, que son los verdaderos cristianos, porque dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Los del camino, los de los espinos, los de los pedregales, esos se perdieron todos y se fueron al infierno todos. Pero los únicos que se salvaron fueron los que cayeron en buena tierra, es decir, los verdaderos cristianos, no los que tienen nombre de cristianos, sino los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano tiene tres características. El verdadero cristiano tiene tres características. Primero, oye. Segundo, entiende la palabra. Y tercero, da fruto. Es lo que dice el versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, número uno. Número dos, entiende la palabra. Y número tres, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que lo primero es oír. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué cosa? Por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. De ahí se desprende que usted y yo tenemos que estar predicando permanentemente de la palabra de Dios si es que queremos que la gente de afuera oiga el Evangelio y tengan la oportunidad de convertirse. Oír es imprescindible para poder creer. Amén. Oír es imprescindible para poder creer. Saben que Romanos 10:14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Evidentemente, el mundo necesita predicadores, mensajeros del amor de Dios. Ya lo dijo Jesucristo, que oráramos al Padre para que mandara obreros. La labor es mucha, los obreros son pocos. Usted puede ser un obrero, un siervo, una sierva del Señor que predica a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos y que los trae al conocimiento de la palabra de Dios. Hay que predicarle a la gente la palabra para que puedan oír el mensaje de salvación y para que puedan tener fe para salvación. El que fue sembrado en buena tierra dice que oye, pero no es suficiente oír, hay que dar un paso más y es entender la palabra, porque hay muchos que oyen pero no entienden. No es lo mismo oír que entender. Muchos oyen pero no entienden. ¿Cuántas veces yo como pastor he estado hablando con cristianos que sé que por años han estado en la iglesia congregándose y oyendo las predicaciones
y observo que eso no le ha servido, que todavía tienen conceptos erróneos acerca del cristianismo, y uno dice, pero tantas veces que se ha predicado eso y todavía no, esta persona no lo ha entendido. ¿Cómo es posible que todavía tiene unas ideas equivocadas cuando eso se ha predicado en numerosas ocasiones en la iglesia? Es por eso que le pedimos que traigan la Biblia, que lean, que subrayen, que traigan un bolígrafo, que tomen buena nota de lo que se predica, para que luego en su casa lo vuelvan a retomar y lo analicen y lo estudien de nuevo y se lo apliquen y lo pongan en práctica, porque si no, las palabras entran por un oído y salen por el otro. Así que anímense todos, vengan a la iglesia con su Biblia, con un bolígrafo y con un papel, y tome nota de los versículos y subraya aquellos versículos que le llaman la atención. Empiece a orar cuando llegue a su casa. No se crea que con venir a la iglesia y oír ya está todo. Hay que entender lo que uno oye y luego, después de entenderlo, hay que ponerlo en práctica. Entenderlo. Si no lo entiende, tiene que preguntar. No se quede con las dudas, porque hay gente que se quedan con la duda y dicen, no entiendo esto, y pasan años sin que lo entienda, y no es que no haya una explicación para ese texto, claro que la hay, pero la persona no lo entiende y no se preocupa en buscar una respuesta para esas dudas que tiene. Hay que poner interés en las cosas de Dios. Si usted no pone más interés, no va a entender nada. Le va a pasar como le pasó a mucha gente en la época de Jesucristo. Oían, pero no entendían. Oían y oían y oían, pero no entendían. Volvamos a mirar el capítulo 13 de Mateo en el versículo 10 para que veamos que eso que sucedió en la generación de la época de Jesucristo sigue sucediendo hoy en día también. Mateo 13:10 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos lo preguntaban todo, ellos eran como niños. Nosotros los mayores tenemos que aprender de los niños. ¿Verdad que los niños son preguntones? Cuando tienen 4, 5, 6, 7, 8 años, ellos dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siempre preguntan que por qué esto, que por qué de aquello, que por qué se hace así, que por qué hay que hacer esto o lo otro, porque ellos quieren saber, los niños quieren saber. Y nosotros los grandes ya parece como que se nos perdió el interés. Nosotros los adultos como que ya no tenemos interés en querer saber. Pero los apóstoles, ellos querían saber. ¿Y por qué le hablas por parábola? Explícanos la parábola tal, explícanos esto, explícanos aquello. Y volvían locos a Jesucristo, pero Él con mucho gozo y con mucha alegría les explicaba cada duda que ellos tenían para que ellos tuvieran las cosas claras. Porque la voluntad del Maestro, el maestro de los maestros, que es Jesucristo, es que todo el mundo tenga las ideas bien claras y que no hayan dudas en el corazón. Así que los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le pones esos ejemplos de la agricultura? ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué le quieres enseñar con esa historia del sembrador que sembró la semilla y una parte cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó en buena tierra, otra cayó entre espinos? ¿Qué quieres decir con eso? Acláranos eso, explícanos. ¿Y por qué le hablas por parábola a esta gente? Y el Señor le da respuesta a esas dos preguntas. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor sabe quién tiene interés y quién no tiene interés. Los discípulos tenían interés y por eso preguntaban. Cuando una persona pregunta es porque tiene interés. Si no pregunta es que no tiene interés o que lo entendió todo. Pero muchos no lo han entendido todo y no preguntan. Por eso el Señor les dice a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso habla por parábolas, porque de esa manera, con una parábola, dicen, sí, estuvo hablando de la agricultura, de que una semilla cae en el campo, una cae en el camino, otra cae entre pedregales, otra cae entre espinos, pero se fueron vacíos, es decir, oyeron, pero no entendieron.
Y a cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más. Por eso es que siempre estamos nosotros desde aquí, desde el púlpito, motivando a la gente a que tengan celo por Dios, a que tengan interés, a que tengan apetito por las cosas de Dios, a que tengan apetito por leer. Y no solo leer, sino también estudiar la palabra de Dios, que no se limita a tener solamente una Biblia, que se compre un comentario de la Biblia, para que cuando vea un pasaje difícil usted coja el comentario, lo lea y lo entienda y lo ponga en práctica, que se compre un diccionario también, para que cuando vea una palabra que no es común y que usted dice, no sé lo que significa esta palabra, usted mismo va al diccionario, busca por orden alfabético, dice, mira lo que quiere decir, ya entendí, y entonces usted va entendiendo. Si estudia, va a entender. Si no estudia, si se limita solamente a oír y ni siquiera lee la Biblia, ni tiene un comentario, ni un diccionario, pues entonces no va a crecer, va a quedarse medio estancado. Claro que es bueno que venga a la iglesia y oiga la palabra y oiga las explicaciones, porque así también, sin tanto esfuerzo, usted aprende, ¿verdad? Pero lo que queremos es eso, que haya pasión, que haya ganas. Es verdad que hay personas que no se les da el estudio, no son buenos estudiantes, malamente saben leer y les cuesta, pero bueno, saben que hay incluso la Biblia, está en un disco de audio, que hay muchos hermanos que ya la tienen, en Las Palmas hay un hermano que dice, estoy oyendo la Biblia entera. El pobrecito no sabe leer, tiene como 50 años y él no sabe leer, pero él se ha comprado el disco donde está la Biblia leída y él está escuchando el disco. Dice, ya voy por el, no sé si por el libro de Jeremías o por cuál de ellos. Me dijo el otro día que ya había estado oyendo toda la lectura de la Biblia y él se deleita en oír. No sabe leer, pero está oyendo, tiene interés y pregunta, y aunque no sabe leer, pero es una persona que se ve que tiene hambre de Dios y que quiere madurar y que quiere progresar y que quiere poner en práctica todo lo que él ha ido aprendiendo de la palabra. Verso 13 de ese capítulo dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y la razón es que el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, de mala gana. Prefiero ponerme a ver un partido de fútbol o otra cosa. No, oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, le dice el Señor, a los discípulos, no a todos los demás, sino a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, lo que dije anteriormente, profetas y justos y grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron anterior a la vida de Jesucristo, todos ellos desearon tener el privilegio de ver cara a cara al Mesías, al Salvador del mundo, y no lo pudieron ver, y no lo pudieron escuchar. Se perdieron ese tremendo privilegio, pero aquella generación que tiene el privilegio de ver cara a cara al Mesías, al Salvador del mundo, no valoran ese privilegio. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y ahí está la explicación de la parábola del sembrador, pero se la explica, como digo, a los discípulos, no a todo el mundo, porque la mayoría oía, pero no entendían lo que oían. Y por último decir, da fruto. Oye, entiende la palabra y da fruto. El fruto, hermano, es lo que trae honra y testimonio a nuestras vidas. El fruto que nosotros damos, como dice el versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce. Claro que no todos producen lo mismo, como dice el título del mensaje. El porcentaje de fruto
No es el mismo en un cristiano que en otro cristiano. Uno da más fruto, otro da menos fruto, pero todos estamos llamados a dar fruto. El árbol que no da buen fruto, como dice la Biblia, será cortado, talado y echado al fuego. Así que todos los cristianos deben dar fruto. Unos deben dar más, otros deben dar menos, pero todos, como digo, estamos llamados a dar fruto. Entonces, esas tres características: el que cayó en buena tierra, oye la palabra, entiende la palabra y también da fruto, ¿sí? Usted y yo tenemos que oír, entender y tenemos que dar fruto, más o menos, pero tenemos que dar fruto. En una misma finca hay muchos árboles, todos reciben la misma atención. En la misma finca, todos los árboles de esa finca reciben la misma atención. Todos los árboles son regados con la misma agua. Todos los árboles son abonados con el mismo abono. Todos los árboles son podados y cultivados por la misma mano del mismo agricultor. Pero unos árboles dan el 30% de fruto, otros árboles dan el 60% de fruto y otros árboles dan el 100% de fruto. ¿Por qué? ¿Por qué estas grandes diferencias? ¿Por qué estas grandes diferencias en los árboles de una misma finca? ¿Por qué esas grandes diferencias en los cristianos de una misma congregación? Uno da 30, otro da 60, otro da 100%, unos dan más fruto, otros dan menos fruto. Incluso hay algunos que dan hasta fruto, mal fruto, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ¿por qué estas grandes diferencias si todos han recibido el mismo trato, si todos han escuchado la misma palabra? ¿Por qué en una clase, en el instituto o en el colegio secular, unos niños aprueban con un 5, otros aprueban con un 6, otros aprueban con un 8, otros aprueban con un 9 y otros sacan hasta matrícula de honor si todos tienen la misma enseñanza, el mismo maestro, las mismas instrucciones? Pues eso es muy sencillo, eso va en el interés que cada alumno pone. El alumno que está pendiente de lo que el profesor dice, hace los ejercicios, hace las tareas y pone mucha atención, pues ese por lo general saca un 8, un 9, un 10 en las notas finales. Pero aquel alumno que está todo el día pensando en los pajaritos y haciendo aviones con papelito y tirándoselo a y jugando y con la mente en otro sitio, ese lo más probable es que suspenda o saque una mala nota. Entonces todos los alumnos reciben la misma enseñanza, pero unos sacan una nota, otros sacan otra. Todos los árboles de una misma finca pues son regados por la misma agua, cultivados por el mismo agricultor, abonados por el mismo abono, pero unos árboles dan 60, otros dan 90, otros dan 100%. Lo mismo en la iglesia. Todos los miembros de la iglesia reciben la misma palabra, la misma enseñanza, las mismas instrucciones, pero unos dan más fruto, otros dan menos fruto. ¿Por qué estas grandes diferencias si todos han recibido el mismo trato? Pues hay muchas razones y no todas las razones las conocemos nosotros, ¿verdad? Pero Dios conoce todas las razones. ¿Por qué un cristiano da más fruto, otro no da fruto y otro da tanto fruto? Dios sabe el porqué de todas las cosas. Y también cada persona sabe por qué da poco fruto, por qué da más fruto o por qué da mucho fruto. ¿Por qué el hermano tal? Sucede muchas veces que los mismos cristianos están pues mirándose los unos a los otros, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué el hermano tal no hace esto o no hace aquello? ¿Y por qué la hermana tal no arranca ya de una vez, que está siempre detenida ahí estancada? Siempre nosotros como humanos tenemos la tendencia de decir, ¿y por qué fulano? ¿Y por qué mengano? ¿Y por qué el líder tal? ¿Y por qué el pastor no hace tal cosa? ¿Y por qué la hermana tal no hace tal cosa? Y arranca ya de una vez. Pero lo mejor, hermano, es que en lugar de mirar para los demás y preguntarnos por qué los demás no hacen esto o aquello, por qué no dan más fruto que el que deberían dar, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, hacernos esas preguntas
con el pronombre personal yo delante, es decir, ¿por qué yo no leo la Biblia? ¿Por qué yo no ayuno? ¿Por qué yo no me consagro? ¿Por qué yo no soy más generoso y doy mis diezmos? ¿Por qué yo no oro más? ¿Por qué yo no paso a ser uno de los que da del 30% al 60% o al 100%? ¿Por qué yo no me consagro un poco más? ¿Por qué yo no voy a la oración? ¿Por qué yo no voy a la vigilia? ¿Verdad? Porque la salvación es una cuestión individual. Cada uno tiene que darle cuenta a Dios de su vida, no de la vida de los demás. No le preocupe a usted lo que otros hagan. Preocúpese a usted si usted está dando poco fruto o no está dando fruto. Preocúpese y diga, no, a partir de ahora yo soy responsable de la cantidad de fruto que yo doy. La cantidad o porcentaje de fruto que cada persona da es responsabilidad individual de cada persona. Hay otra comparación que ha venido también, otra comparación de lo que es la iglesia, porque muchas personas, en algunos casos he oído en otras iglesias, en La Palma, en Gran Canaria, aquí mismo en Lanzarote, ¿y por qué? 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 Las preguntas, las personas haciéndose siempre preguntas. Yo comparo también la iglesia, los miembros de la iglesia son como los coches que van en una autopista. Las autopistas tienen dos direcciones, dirección norte y dirección sur. Los que van en dirección sur, podemos decir, son los que cayeron entre espinos, los que cayeron entre pedregales o los que cayeron en el camino, esos van directo al infierno. Pero nosotros somos los que vamos en dirección norte, al reino de los cielos, somos nosotros los cristianos, y dentro de los que van en esta dirección rumbo al reino de los cielos, pues como saben, en una autopista hay 3 carriles, ¿verdad? Está el carril lento, que es el carril de la derecha, donde van los que conducen a una velocidad de 60, de 70 por hora, van tranquilitos por el carril de la derecha. Luego está el carril central, que por ese carril suelen ir aquellos que van a 80, a 90 por hora, un poquito más rápidos que los que van por el carril de la derecha. Y por último tenemos el carril de la izquierda. En el carril de la izquierda van aquellos que van rápido, que van a 100, 110, 120 por hora. Entonces vemos que unos van 60, 70, otros van 80, 90, otros van 100, 110, 120 por hora. Pero todos van en la misma dirección, todos vamos rumbo al reino de los cielos. Y la tendencia muchas veces es que los que van por el carril lento pueden tener la tentación de criticar a los que van por el carril rápido. Dice, ¡guau! Mira ese, va como un loco, eso va dislocado, lleva una velocidad tremenda, así no se puede ir. Y los que van por el carril de la izquierda, que van rápidos, tienen la tentación de criticar a los que van por el carril de la derecha, porque van más lentos, van despacito y pueden decir, mira cómo van esos no llegan, nunca van a llegar al reino de los cielos porque van como tortugas, despacito. Entonces, la tentación de los lentos de criticar el exceso de velocidad que llevan los rápidos, la tentación de los rápidos de criticar el exceso de lentitud que llevan los que van lentos, pero hermanos, todos vamos rumbo al reino de los cielos. Unos van más rápido, otros van más lento, pero todos vamos en esa dirección. Tanto los lentos que critican a los rápidos como los rápidos que critican a los lentos, ambos están mal. Tenemos que respetar y tenemos que decir de nuestro corazón, bueno, Señor, yo te voy a servir en el nivel, en el porcentaje que tú quieres que yo te sirva. Si mi hermano o mi esposa, porque incluso dentro de una misma familia, uno es más consagrado, otro es más apagado, uno se toma las cosas de Dios más en serio, el otro se las toma también, pero va a una velocidad mucho más lenta. Por eso hermanos, motívese usted a sí mismo, avance más, dé más fruto. Recuerde que cuanto más fruto da usted, mayor va a ser la recompensa que va a tener en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo claramente, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar, dice la palabra, a cada uno según sea su obra. O sea que es uno por uno, no es familia por familia, ni iglesia por iglesia, ni nación por nación. No, la recompensa es de uno en uno. Y el juicio será de uno en uno. A cada uno Dios va a tratar de manera individualizada y a cada uno le va a dar una recompensa, a unos mayor y otros menor. Es como el Señor puso el ejemplo también de que en el cielo hay muchos astros, unos brillan más, otros brillan menos, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, unos brillan más, otros brillan menos, así será en el cielo, unos brillarán más, otros brillarán menos. Moisés, Abraham, Isaac, Isaías, Jeremías, todos esos grandes personajes de la Biblia, seguro que van a tener un brillo y una recompensa enorme en el reino de los cielos. Y después habrán otros que también están en el reino de los cielos, pero con una recompensa menor. Gloria a Dios por todos los que van al reino de los cielos, pero piense que el hecho de tener esa pasión y esa entrega y esa motivación, pues le va a dar mayor recompensa en el reino de los cielos. Usted puede ser un maestro, un evangelista, un pastor, pero tiene que esforzarse un poquito más, tiene que madurar un poco más. Incluso a veces nos encontramos en la iglesia con que no todos los que están en la iglesia son árboles que dan buen fruto, sino también que dentro de la iglesia hay los que son cizaña, que dan mal fruto, y no los podemos arrancar, no los podemos expulsar, porque haríamos daño a los que son trigo. Vengan conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 24, donde está, como digo, la parábola de las 7 parábolas que hay ahí. Pues yo creo que no es una casualidad que la parábola del sembrador y la parábola del trigo y de la cizaña estén ahí juntitas, una detrás de la otra. Verso 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa? Cizaña entre el trigo. Eso es lo que hace el diablo, meter cizaña entre el trigo. Si todos los que estamos somos trigo, pues el diablo trata de sembrar alguna semillita de cizaña entre la congregación para levantar contienda, para que la gente diga, pero ¿y ese qué? ¿O esa qué? Y trata de levantar de sembrar esa cizaña. Dice el verso 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sí, claro. ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: bueno, ¿quieres que vayamos y la arranquemos, la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Claro, al arrancar la cizaña tiene las raíces entrelazadas con las del trigo, arranca la cizaña y al mismo tiempo se arranca el trigo porque tiene las raíces entrelazadas con las de la cizaña, ya que fueron sembradas juntas o al mismo tiempo. Dejad crecer, dice el Señor, verso 30, juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria al nombre del Señor. Por eso dije que dentro de la iglesia a veces puede haber trigo y puede haber cizaña también. Como dije anteriormente, no es casualidad que junto con la parábola del sembrador esté la parábola del trigo y de la cizaña. Hay 7, nada más, nada menos que 7 parábolas dentro solamente del capítulo 13 del libro de Mateo. Y esta parábola del trigo y de la cizaña, el Señor Jesucristo la explicó, porque igual que los discípulos le pidieron una explicación con la parábola del sembrador,
Ahora también le dicen, bueno, otra pregunta, otra duda. Tenemos, Señor, deseo de que nos expliques qué pasó con esta parábola. A ver, cuéntanos la enseñanza, cuál es la enseñanza que podemos aprender. Verso 36 de ese mismo capítulo 13 de Mateo dice, entonces despedida la gente. Hay que entender eso, despedida la gente. Ya la multitud, los del montón, se fueron todos, váyanse, ya. Eso no tenían ningún interés, porque si hubieran tenido interés se quedan allí. No, nosotros queremos también oír esa explicación. Despedida la gente, dice, entró en su casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Qué bien, el interés. A mí, yo cuando viene gente y me pide una cita y dice, pastor, yo quiero una cita con usted, quiero hablar con usted, tengo unas dudas, tengo unas cuestiones, digo, qué bien, ven a mi oficina y allí nos sentamos en un ambiente tranquilo, nadie nos molesta, estamos 1 hora si es necesario hablando, media hora, 2 horas, lo que el otro día vino un hermano y estuvo 3 horas hablando conmigo de dudas y de cosas. Y bueno, pues eso es un gozo, saber que hay gente que tiene interés, que quieren progresar. Si estuvo 3 horas hablando conmigo desde las 3 de la tarde hasta las 6 y tantas, pues es que el hombre tiene interés y allí me dio la oportunidad de yo orientarlo, de corregirlo, de decirle sí, está bien esto, pero esto está mal, esto sí, esto no, y con la palabra le fui dando instrucción. Entonces, gloria a Dios por todas estas personas que tienen interés, que no se limitan solo a venir al culto, y si no es con el pastor, es con el líder de su célula, que van y hablan con él, gloria a Dios, y se quedan un rato después de la célula, hablando, preguntando, haciendo preguntas, ¿sí? Me gusta lo que me dijo Florencio, yo le pregunto a Florencio, ¿y cómo fue la reunión esa en Santa Cruz de Tenerife el sábado? Él antes le pregunté aquí y me dice, no, mi mujer fue para allá y vinieron más gente nueva y se quedaron allí un rato preguntando. Digo, mira, gloria a Dios, esos son gente que tienen interés. Si tienen interés, ellos preguntan. Si no preguntan, evidentemente es que no tienen interés. Gloria a Dios por las personas que preguntan. Tenemos que aprender a ser como los niños, que son preguntones y preguntones, y nunca un padre se enfada cuando un niño le está preguntando cosas. Al contrario, el padre se queda contento porque sabe que le está aclarando conceptos y dudas que el niño tiene y le explica todo y el niño dice, y va entendiendo, oye y entiende lo que oye y luego lo pone en práctica. Y así tenemos que ser todos nosotros. Hable con el líder de su célula o hable conmigo, con quien usted quiera, pero no se quede con las dudas, por favor. Hable, aclare cosas. Hay muchas ideas, mucha teología falsa, mucha teología liberal, hay muchas falsas doctrinas pululando y circulando por ahí en internet, en diferentes iglesias. Y los hombres y las mujeres de Dios tenemos que centrarnos y entender. Mire que no es fácil entender las cosas de Dios. Y por supuesto aquellas personas que no tienen interés es que no van a entender absolutamente nada. Para entender las cosas de Dios uno tiene que poner interés, mucho interés. Y cuanto más interés tiene, más cosas aprende. Gloria al nombre del Señor. Por eso mi motivación, mi predicación en esta mañana es que usted tenga interés, mucho interés en que aprenda de las cosas del Señor. Mira a los discípulos el interés que ellos tenían. Verso 36, despedida la gente, dice, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra, aquí está la explicación, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿verdad? Él ha sembrado el mundo con su semilla y también a nosotros nos ha constituido en sembradores, ¿verdad? Pero no sembramos nuestra semilla, sino la que Él nos da, que es su palabra. El campo es el mundo, ahí tenemos que sembrar. Familiares, amigos, vecinos, paisanos, siémbrale a ellos la palabra. El campo es el mundo. La buena semilla
son los hijos del reino. Usted y yo somos buena semilla y tenemos semilla para darle a los demás. Y la cizaña son los hijos del malo, del diablo. Saben que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. Y a veces los hijos de Dios están mezclados con los hijos del diablo. Ya prediqué de esto hace un tiempo atrás, donde el Señor Jesucristo censuró a los escribas y los fariseos, que ellos se creían que eran hijos de Dios y que decían, no, nosotros somos descendientes de Abraham, y se llenaban la boca con esa declaración de que eran descendientes. Abraham tenemos por padre. Y el Señor dice, sí, pues mira, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras, así que no se jacten ustedes de que son hijos de Abraham. Y luego en otro versículo le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y eso ya los puso a ellos rebotadísimos y trataron de coger a Jesucristo y de matarlo. El enemigo, verso 39, que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y allí comienza otra parábola. Entonces queda bien claro que en el fin del siglo será la siega. Se siega el trigo, se siega la cizaña, el trigo se separa de la cizaña porque una vez segado ya se puede separar sin peligro ninguno. El trigo se separa para un lado, la cizaña se separa para otro lado. La cizaña es para ser quemada porque no sirve absolutamente para nada más, pero el trigo va al granero. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que son trigo. Este capítulo de Mateo tiene mucho que decir, hermano. Como dije, tiene 7 parábolas. La parábola del sembrador, en los versículos 3 al 23, la parábola de la cizaña y el trigo, en los versículos 24 al 30, la parábola del grano de mostaza, en los versículos 31 y 32, la parábola de la levadura y la harina, en el versículo 33, el tesoro escondido en el campo, en el versículo 44, la perla preciosa, en el verso 45 y 46, y la séptima parábola la tiene en el versículo 47 al 50, refiriéndose a la red para pescar. Así que el mensaje en esta mañana es: vamos a interesarnos un poco más por las cosas de Dios. No espere usted que otros avancen para que usted luego pueda avanzar, porque a veces hay cristianos que vinculan su crecimiento. No, pero mira aquel cómo está. No, pero mira aquel, mira aquel. No, olvídese de los demás. Avance usted, conságrese usted. Si los demás se consagran o no se consagran, ese es asunto de ellos. Pero usted aváncese, conságrese, avance usted independientemente de lo que hagan otros. Dios le va a pedir cuenta a cada uno por separado en aquel día. Así que en aquel día no se le podrá echar la culpa de su falta de crecimiento a otras personas, porque el único responsable ante Dios es el individuo. Y la función de un pastor no es imponer las cosas a la fuerza. Nosotros vemos que Jesucristo nunca, absolutamente nunca, impuso las cosas a la fuerza. Los métodos que se utilizan en una iglesia, no hablo ya de la doctrina, evidentemente, la doctrina tiene que ser bíblica 100%, la doctrina tiene que ser la palabra de Dios, pero la metodología, el método que se emplea en una iglesia, tiene que ser también respetuoso con el principio del libre albedrío que Dios le ha dado a cada persona.
El método que se emplea en una iglesia, no podemos obligar a la gente, no podemos presionar a la gente, no podemos forzarla, pero sí podemos invitarla amablemente. Mira, hermano, tú puedes dar más, tú puedes desarrollar más tu vida, tú puedes llegar a un nivel más alto. No te lo estamos imponiendo, ni te presionamos, ni te obligamos, sino te invitamos amablemente a dar más fruto, a pasar de ser uno que da el 30% a uno que da el 60%, o a pasar de ser uno que da el 60% a uno que da el 100%, porque cuanto más fruto das, más recompensa vas a tener en el reino de los cielos. Pero digo, y quiero que eso quede bien claro, los métodos que se utilizan en una iglesia tienen que ser también coherentes con el método que utilizó el Señor Jesucristo. Nunca Jesucristo obligó, presionó o forzó a los discípulos para que hicieran esto o aquello. Él los llamó y les dijo: Pedro, sígueme; Juan, sígueme; Mateo, Andrés, sígueme. Y ellos pudieron decir sí y pudieron decir no también. Gloria a Dios, porque dijeron sí, te seguiremos. Abandonaron las redes por la propia voluntad de ellos. Ellos tenían el llamado. No era un llamado impositivo, era un llamado amigable, maravilloso, de parte del Señor Jesucristo. Y ellos lo aceptaron. El libre albedrío de esas personas nunca fue violado por el Señor Jesucristo. Nunca el Señor obligó a nadie a que le siguieran. Es más, cuando el Señor vio que en una ocasión los discípulos estaban titubeando y estaban dudando entre si seguir al Señor o darle la espalda, como hicieron muchos, y le dijeron: Señor, mira, todo el mundo se está marchando. El Señor vio que los discípulos, el hecho de que muchas personas se estuvieran marchando, les estaba afectando a los discípulos. Por eso el Señor le dijo a ellos: ¿y queréis iros vosotros también? Y ahí reflexionaron ellos y dijeron: no, Señor, nosotros te vamos a seguir a ti. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros tenemos claro que nosotros te vamos a seguir a ti. Lo que los demás hagan ya no nos importa, pero les afectó, ¿verdad? Hasta el punto de que se vieron un poco titubeantes y tambaleantes. Por eso la salvación es individual. El Señor no obliga a nadie. El Señor invita amablemente a que le sigas de corazón. Sabe que las cosas impuestas con autoritarismo, como hacen algunos pastores a la gente, pues acaba despersonalizando a la persona. La acaba despersonalizando, y ya las personas son como números, como soldaditos a la orden de los caprichos de una persona. Tenemos que seguir al Señor de corazón, tenemos que seguirlo voluntariamente, no por fuerza, no porque nadie nos está imponiendo, sino porque el Señor nos ha hecho un llamado amigable, un llamado maravilloso, a que demos fruto, a que vayamos ascendiendo de nivel en nivel, y la obediencia que nosotros le damos al Señor debe ser de corazón. No porque los demás me están empujando, no porque si no, ¿qué van a decir la gente si yo no le sirvo al Señor? No. Las presiones, olvídese de las presiones, ni espere que le presionen, ni espere que le den manivela. Tome usted sus propias decisiones sobre su propia vida, porque cuando usted toma sus propias decisiones, yo he visto cristianos que caminan y que van a la iglesia porque están presionados o forzados o manipulados o coaccionados, y más tarde o más temprano esas personas le dan la espalda al Señor porque no estaban de corazón siguiendo al Señor, sino que estaban por otros intereses. Pero cuando una persona decide servirle al Señor por su propia voluntad, nada ni nadie le podrá, como dice el apóstol Pablo, él lo tenía bien claro, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, qué bueno que sea usted mismo el que toma su decisión. Yo le voy a servir al Señor, me voy a rendir al Señor, voy a aumentar el fruto que estoy dando para el Señor. Voy a ser un hombre de Dios, voy a ser una mujer de Dios. Nadie me está obligando, pero yo de mi propia voluntad tomo esa decisión en este día. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor, por favor. Y si usted en algún momento ha seguido o ha venido a la iglesia por presiones o por otras razones,
saque de su corazón esas razones en este día y dígale: Señor, yo quiero seguirte porque me sale del alma, porque yo quiero, porque yo lo deseo. Nadie me obliga, nadie me presiona, Señor. Yo te voy a seguir y te voy a seguir de cerca, no de lejos, Señor. Yo voy a caminar contigo, mi Dios. Salga el sol por donde salga, Señor. Llueve o haga frío o haga calor, yo te voy a servir, Señor. Ayúdame, Dios del cielo, a tomar control sobre mi propia vida, sobre mi propia voluntad, sobre mi propio carácter, Señor. Yo quiero dar más fruto para ti, Señor. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer de Dios. Quiero ser ese esposo, esa esposa, ese padre, esa madre responsable, consecuente con lo que conozco de tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios mío, dame, Señor, hambre y sed de ti y de tu palabra, Señor. Yo quiero ser preguntón, yo quiero ser como esos discípulos que cualquier duda que tenían, ellos preguntaban: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué le hablas por parábolas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Explícanos la parábola del trigo y de la cizaña, explícanos esto, Señor. Y el Señor amablemente les explicaba y ellos oían, entendían la palabra y luego la ponían en práctica. Dios mío, así queremos que esta iglesia también oigan, entiendan lo que oyen, Señor. Y si no lo entienden con una explicación, estamos dispuestos a darle 40 explicaciones, las que hagan falta para que lo entiendan, y una vez que lo entiendan, que lo pongan en práctica, porque así darán más fruto que el que dan hasta el momento, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos a todos los presentes, Dios mío, y oramos bendiciendo la iglesia, a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Te suplico, Dios de los cielos, que ayudes a este pueblo, Señor, y que todos aquí, como dijo Moisés, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta, ojalá todos fuesen predicadores, mensajeros, evangelistas, maestros de la palabra, consejeros. Aleluya, Señor, levanta muchos, Dios del cielo. Oh, Santo Dios, se necesitan obreros. Padre celestial, Jesucristo, mismo Jesucristo nos dijo: oren al Padre para que mande obreros. Señor, escasean los obreros. Queremos llenar las Islas Canarias de iglesia, Señor, pero necesitamos que tú levantes obreros, Señor. Inquieta en el silencio de la noche a esos que duermen plácidamente, despreocupados, y que no han asumido todavía la responsabilidad de ser sembradores de la buena semilla, Señor. Toca a esos que están desperdiciando su precioso tiempo. Los años están pasando, Señor. El tiempo se escapa de las manos, Dios de los cielos. Las oportunidades, una vez que se escapan, ya no se pueden recuperar, Señor. Los años, una vez que se pierden, ya son irrecuperables, Señor. Hemos perdido mucho tiempo tonteando, divagando en placeres y en cosas, Señor. Pero en el reino de los cielos, Dios mío, vamos a descansar eternamente, Señor. Haz que todos los que oyen este mensaje, Dios mío, despierten del letargo y se pongan las pilas y entren a formar parte del ministerio. No solo que sean cristianos, sino que sean siervos y siervas del Señor, que entran en un ministerio, sea maestro de la escuela dominical, sea maestro de Club Castillo, sea consejero del Ministerio Internacional de Matrimonio, sean líderes en las células, Señor, sea lo que sea, Padre, pero que se levanten maestros, hombres y mujeres con capacidad de trabajar y de aprovechar sus preciosos años, Dios mío, para ponerlos al servicio tuyo. Bendecimos a toda la iglesia con la bendición del Padre y la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén.